Cuando se trata de inmigración, los latinos de fe evangélica se debaten entre teologías conservadoras, el valor de la familia y sus propias experiencias personales. Conversamos sobre los temores en el barrio entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo con tu amigo Gerson García. Para muchas familias latinas, votar por Donald Trump fue parte de preservar su sueño americano y mantener su agenda social y culturalmente conservadora, justamente para protegerse. Ahora la realidad de políticas migratorias restrictivas y las perspectivas de eliminar el derecho tácito a la ciudadanía por nacimiento está llenando de temor y preocupación a muchas comunidades inmigrantes. Hoy conversamos con Luis Francisco Amador, organizador comunitario, educador y pastor en La Villita, el barrio inmigrante mexicano de Chicago. Conversamos con el pastor Paco, como se le conoce, de cómo muchas familias inmigrantes están esperando con ansiedad a ver si el nuevo mandatario norteamericano cumple sus promesas. Pero antes te invitamos a descargar y escuchar regularmente nuestro podcast que encontrarás en YouTube, Spotify, Apple o cualquiera de las plataformas que uses. Encuentra y escucha Entre Amigos con Gerson García y comparte nuestra conversación en tus redes sociales. Así también tus amigos y seguidores podrán participar de este tiempo juntos. Hoy salimos de nuestros estudios y nos desplazamos a La Villita, el barrio latino más grande de la ciudad de Chicago, y conversamos con el pastor Paco, Luis Francisco Amador, pastor de la Iglesia de la Comunidad La Villita, acerca del temor que existe entre las familias inmigrantes en este barrio y posiblemente en muchos otros de los Estados Unidos. Esta es nuestra conversación con él. Que es investigador en la Universidad de Chicago, y le preguntaba, oye, ¿cuánto tiempo tarda para un inmigrante sentirse americano de tal manera que se voltea y dice, ¿sabes qué? Deberíamos cerrar la puerta a los inmigrantes? Porque es un fenómeno que ha sucedido no nada más aquí, sino en todo el mundo, y a lo largo de la historia, pues este es un país inmigrante que está diciendo no a los inmigrantes, ¿no? ¿Qué tiene que pasar? ¿Cuáles son los puntos en la historia de esa persona cuando llega al punto de que dice, ¿sabes qué? El problema creo que sí son los inmigrantes, aunque él mismo llegó como inmigrante. Ese creo que es un fenómeno que yo no sé, no lo entiendo, pero sí entiendo que cuando vemos a la Biblia, pues hay todo un énfasis que nos sigue hablando Jesús constantemente en cuanto a los inmigrantes, en cuanto a los pobres, en cuanto a los que no tienen, y cuidado con usarlos como chivo expiatorio. Yo estaba pensando en estos días justamente en eso, me parece que le has dado al clavo, es una pregunta necesaria, ¿en qué momento la persona que viene como inmigrante y tiene la bendición, porque muchos inmigrantes lo reconocen como un privilegio, el adoptar la ciudadanía, la normalización de su estatus, ¿verdad? Sí, que ofrece ciertas garantías para entrar, para salir, para negociar, para progresar. ¿En qué momento se olvidan de que otros vienen detrás que eran como ellos, ¿no? ¿Será que de alguna manera los inmigrantes, en términos generales, yo creo que no es solo los latinos, pero gente que venga de otros países, venimos con idearios un poquito más conservadores, moralmente, socialmente, culturalmente? Por ejemplo, la supeditación del hombre a la mujer, es algo que en nuestra América Latina hemos tachado de machismo, pero no es exclusiva. La gente que venga del Oriente Medio, la gente que venga de África, la gente que venga de Asia, ¿verdad? O la idea de que nos gustan, por ejemplo, los hombres fuertes, ¿no? Y que entendemos el lenguaje de la dureza, la fortaleza, ¿verdad? Quizás nos hemos dejado impresionar por ese otro tipo de cosas que nos suenan bien a las comunidades inmigrantes, que son normalmente conservadoras, ¿no? En muchos sentidos. Sí, y es bien interesante que aquí en Estados Unidos, pues aún en un barrio mexicano, hispano, en realidad este barrio lleva siendo mexicano, pero ha cambiado en los últimos 3 años, ha cambiado radicalmente, y pues hay un choque de culturas, porque pues tenemos al latinoamericano que viene de lugares caribeños y tienden a ser muchísimo más más confrontadores, más honestos, claramente. La comunicación es mucho más directa, ¿no? Los mexicanos, los mesoamericanos, México, Guatemala, quizás algunos países, es comunicación Perú, tangencial, ¿no? De al ladito, ¿no? No es directa, ¿no? Viendo al suelo. Pero en el Caribe te lo dicen como lo sienten, ¿verdad? De entrada. Pero ven para acá, niño, desde que déjame decirte, y sí es verdad. Y ese tipo ese es un ejemplo muy pequeño de cómo hacer las cosas, cómo vivir las cosas. Pero tiende a haber un
un choque. Y creo que a veces la gente se entiende como, bueno, yo soy igual que tú, y después de un momento se da cuenta, no somos iguales, hay tanta diferencia, y pues entonces la tendencia de nuestros corazones es siempre estar solamente con los que son como nosotros y me entienden, y todos los demás, de alguna manera, para justificar ese aislamiento, tenemos que de alguna manera decir que pues están mal o no son tan buenos como nosotros, o no entienden la vida tan bien como nosotros, ¿no? Y bueno, eso es un fenómeno humano, ¿no? Sucede todo el tiempo. Yo me quedo con mi grupo y los otros grupos no son tan buenos como mi grupo. Sea cual sea la razón, la realidad es que ahora, desde el primer día, ha habido una serie de decretos presidenciales que se publicitaron inmediatamente, ¿verdad? Y lo que inmediatamente pasó, y fue obvio para todos nosotros viviendo en los Estados Unidos, particularmente si estamos conectados a comunidades inmigrantes, es que esas comunidades se llenaron de temor, de pánico. Muchísimo. Hubo pánico. Algunos de nosotros vimos que estas propuestas van a tomar tiempo, algunas van a ir a la corte porque van a ser desafiadas por ser anticonstitucionales, va a haber un proceso, quizás el Congreso se mete, va a haber, ¿verdad? Otras no, otras pudieran implementarse pronto, pero inmediatamente el temor llenó nuestras comunidades inmigrantes. ¿Tú lo has notado eso aquí en La Villita? Oh, sí, lo hemos notado muchísimo. Una persona me envió un texto, me dijo, pastor, nosotros hemos estado aquí sufriendo bajo el temor, pero como ella lo dijo, el temor que nos duele. Nos dijo, sufriendo bajo el temor. Temor que duele. En nuestro propio dolor. Y pensé, wow, yo nunca me había puesto a pensar que el temor duele, el temor duele. Como ella lo dijo, me dio como un vistazo fresco a la profundidad del miedo, ¿no? Y que el miedo duele. En algún momento, como pastor de esta comunidad, personas que he amado por mucho tiempo, que he visto sus niños nacer, que he hecho sus bodas, bautizar, y bueno, caminar en los buenos tiempos y en los malos. En algún momento a mí también empecé a sentir miedo, y en algún momento reconocí, detrás de ese miedo hay dolor, hay dolor que no entiendo. Y hay miedo también que no entiendo. Aunque probablemente esto no me afecte a mí directamente, me va a afectar y nos va a afectar a todos en una manera indirecta, pero muy cercana también, ¿no? Entonces sí hay muchísimo miedo. Si es que gente que ha venido, cruzado muchísimos países para llegar a este lugar, tal vez algunos de los inmigrantes más recientes, cruzado 7 diferentes países caminando en muchas ocasiones para llegar hasta acá, y en algún momento sienten, wow, todo lo que vine buscando lo estoy perdiendo, y tal vez me van a mandar a mi país inicial o a algún otro lugar donde no puedo regresar a mi país inicial. Todo eso trae una tremenda incertidumbre. También he pensado muchísimo que las remesas de Estados Unidos terminan siendo una fuente de ayuda económica para muchos países en Latinoamérica, que si se pierde esa fuente, pues no nada más va a repercutir aquí, sino en nuestros países natales, en lugares donde gente está diciendo, hey, estoy mandando dinero a mis primos, a mi tío, a mi abuelita, a mi mamá, a mi familia, y eso es una ayuda para ellos en su país. Entonces, el miedo no nada más. Esta mañana hablé con un hermano de Guatemala, me dijo que estaba hablando con su papá, y que su papá en Guatemala tenía mucho miedo también. Dice, si te mandan para acá, ¿qué va a pasar con nosotros aquí? Así es. Porque pues regresas, él me dijo, bueno, si me mandan, pues regreso sobre todo en medio de este frío. Ahora mismo estamos en un frío espeluznante. El irse a un lugar calentito, pues tiene algún tipo muy atractivo. Ahora es muy atractivo, pero de todas maneras sí. La preocupación se extiende más allá de nuestras comunidades inmigrantes, y tienes toda la razón, ¿no? Las consecuencias a nivel de América Latina, o incluso el impacto a nivel global, y no vamos a tocar el tema económico, ¿verdad? Nada más de pensar de que el 75% de la mano de obra agraria en los Estados Unidos es inmigrante, y casi la mitad
es de inmigrantes indocumentados. Entonces, si se vacía el campo norteamericano, ¿qué pudiera pasar? Pero no vamos a tocar el tema económico, pero el temor con dolor que están experimentando en nuestras comunidades se me hace central, y lo estamos viendo muy, muy palpablemente en todo el país, y particularmente en lugares como La Villita. Nos hemos olvidado en la iglesia del inmigrante. Comenzando con la deidad, que es donde empieza toda teología, ¿verdad? La teología propia. Se nos presenta un Dios, Filipenses 2, que vive en el cielo, pero viaja a la tierra, se convierte en uno de nosotros, ¿verdad? Se encarna, muere, resucita y regresa al cielo. Y estando en el cielo dice, no, pero voy a regresar otra vez. Amén. Entonces este Dios en constante movimiento, este Dios que migra constantemente entre las realidades de este mundo, el mundo celestial y el venidero, ¿verdad? O la historia desde el comienzo con los humanos que viven en el jardín, son expulsados, vagan por la tierra, se suben en un barco, se pasan un año navegando porque hay un diluvio, llegan a otro lugar, se esparcen por el mundo, se crean naciones, ¿verdad? Esta idea de que la inmigración o la migración no es un tema tangencial, es un tema central. El pastor Samuel Escobar escribió un libro que me gustó mucho, me ayudó mucho, en la misión de todas partes a todas partes. El mover de todo, en lugar de nada más de un país a otros, sino de todas partes a todas partes. Recientemente he estado pensando muchísimo en el libro de Hechos, y el libro de Hechos es un mover. Es interesante que la iglesia, pues, primero, bueno, pues obviamente nos encontramos con el Pentecostés, ¿no? De todo el mundo, dice Lucas. El escritor es Lucas, que creemos que su casa está en Antioquía, y él está contando la historia de cómo llegó el evangelio en un contexto judío a su ciudad griega, a su ciudad de Antioquía, ¿no? Donde pues había tal vez algunos judíos, pero esa no era la cultura central, ¿no? Entonces, tal vez como si fuera una tercera razón por la cual lo escribió, ¿no? Es cómo llegó el evangelio a mi casa, cómo me impactó a mí, ¿no? Interesante. Y es bien interesante cómo, pues obviamente el pueblo de Dios, los creyentes, los discípulos, experimentan este poder, la llegada del Espíritu Santo. Y dice Lucas que habían judíos de todas partes del mundo. Y pues obviamente esos judíos de todas partes del mundo tuvieron que regresar, muchos de ellos a sus países, ¿no? Pero también está el movimiento que él está siguiendo, que Jesús les había dicho, hey, no nada más en Jerusalén, sino que vayan a Judea. Y dice, ok, Jerusalén, Judea está bien, pero vayan a Samaria también. Y bueno, Samaria ya no me gusta tanto. Y esa gente no se lo merecen. Cuando nosotros hablamos de los fines del mundo, pensamos en Instagram, ver videos bien bonitos de ir a esta playa y esta playa. Para los judíos ir al fin del mundo significaba paganos. Significaba, yo voy a ir a estar con esos paganos. Gente indeseable, gente que no querían. Para nada. Malas influencias. Y Jesús dice, y hasta allá van a ir. Que obviamente nos regresa a pensar en Génesis 1 y 2, cuando Dios les dice, hey, vayan y esparzan el huerto por todo el mundo, ¿no? Es una idea, es la misma idea, pero una vez más. Y me gusta tanto pensar en eso. Hay una historia bien interesante, es la historia de cuando la iglesia está sirviendo comida y las viudas que son extranjeras empiezan a notar, dicen, man, yo llegué y pues no me tocó pollo, todos los demás pollo, a mí nada más arroz y frijoles. Y ya para la segunda vez dicen, otra vez me falla el pollo y otra vez. Y es interesante cómo allá hay un sentir de que el inmigrante, pues, no se merece lo mismo que los judíos que son locales. Y es interesante que Lucas resalta todo eso. Lo que la iglesia hace es algo radical. Normalmente nosotros diríamos, bueno, si hay un conflicto entre dos grupos, tomamos representantes de los dos grupos y los unimos. Negociamos. Y les decimos, bueno, pues 3 de aquí, 3 de acá. Y tal vez un pastor o tal vez un anciano, algo, ¿no? Lo que la iglesia hizo fue algo totalmente radical. Ellos tomaron a todos los representantes del grupo minoritario que era inmigrante y los pusieron a cargo de todo el ministerio de la iglesia de comida. Y es interesante que eso es como un ir totalmente en contra del sentimiento natural y local. O sea, que no estaban representados los dos grupos en el liderazgo. El liderazgo estaba formado
por el grupo inmigrante. Sin poder. Los de poder no tuvieron nada de representación. Wow. Es lo interesante, pero de allí entonces Lucas sigue a dos personas. Sigue a Esteban y sigue a Felipe. Esta Alexia Salvatierra, me gusta mucho cómo ella enseña, es escritora, y ella dijo que es interesante que había habido ya confrontamientos, pero Esteban es inmigrante, su nombre obviamente es griego, y es como si se sintiera la gente local diciendo, bueno, al inmigrante sí lo podemos matar, a este sí lo podemos matar, a los otros los ponemos en la cárcel, pero a este sí lo podemos matar. Y según se desata toda una persecución que lo encontramos en el capítulo 8 a razón de la muerte de Esteban, es como si hubieras quitado la tapa de la cacerola y ya está hirviendo, ¿no? La persecución, sobre todo los que van moviéndose. La primera historia que encontramos es acerca de otro inmigrante que era Felipe. Felipe es un nombre griego y Felipe no tiene tanto problema en ir con los samaritanos. Me gusta cómo lo resume Lucas. Lucas dice al final de todo, dice, y a razón de que Felipe estuvo allí en Samaria y predicó a Cristo y trajo el evangelio, dice, hubo gran gozo en esa ciudad. Me gusta muchísimo. Es como judíos diciendo que haya gran gozo en el lugar de los enemigos, no me gusta, pero un inmigrante dice, hey, pues yo estoy llevando nada más lo que ha transformado mi vida y de ahí en adelante sigue hacia adelante. Es interesante también pensar que el que estaba a cargo de la persecución, podríamos decirlo así, es Saulo, el cual termina siendo Pablo. Entonces, creo que siempre hay que pensar en que Dios tiene su mano en todo lo que está sucediendo, ¿no? ¿Quién sabe que el que causa la persecución ahora mismo en la ciudad de Chicago, por lo menos en la rama del evangelio donde yo estoy involucrado, estamos experimentando un avivamiento poderoso? Y es interesante que el avivamiento viene mezclado con el miedo también. Es como si hubiera un mover que está tratando de golpear contra este avivamiento. Nunca, en los 20 años que yo llevo siendo pastor, nunca habíamos bautizado a tantas personas en un año, junto con el discipulado. Bautizos, entregarse a Cristo, bautizos, discipulado. En otras palabras, han tomado pasos de estabilidad en su vida y están trayendo a otros amigos a Cristo también. Y yo nunca había visto eso en toda mi vida. Pero creo que si se desatan deportaciones masivas, pues tal vez tendrá el poder de tener ese mismo avivamiento aquí. Pero pues esas personas ya se han encontrado con Cristo, estarán siendo esparcidas en otros lugares donde llevarán a Cristo, ¿no? Como que siento que un mover poderoso nunca viene sin también tener una fuerza que está golpeando contra de ellos. Ya. ¿Sí? Interesante. Pues volvamos a esa esperanza del Evangelio y me gustaría que comentaras en primer lugar quizás acciones concretas de la Iglesia. Yo sé que preámbulo a esta conversación, mientras visitaba las instalaciones, llegaron materiales para distribuir con buenos consejos, orientación legal, líneas de ayuda, conocer tus derechos, ¿verdad? Y una acción muy, muy concreta. Hablemos un poquito de eso, del hacer de la Iglesia, porque podemos sentarnos a ver las noticias todos los días y lamentarnos y llenarnos de miedo y que nos duela a algunos incluso el miedo, pero realmente no hacer lo que debiéramos. ¿Qué debe hacer la Iglesia? Vamos a empezar por la latina, porque creo que hay una diferencia entre las propuestas a las iglesias que están en nuestras comunidades y las propuestas que ven todo esto desde fuera, ¿no? Oye, yo diría que dos cosas me impactan muchísimo. Cuando hay alguna situación difícil en un grupo local, creo que nosotros tendemos a decidir qué vamos a hacer y qué vamos a pensar basado en qué tan cerca estamos de ellos. La cercanía, no nada más geográfica, sino de corazón, ¿no? Entonces, ok, este es un familiar, o sea, si lo conozco, entiendo su situación. Entonces, creo que la iglesia es muchas cosas. Una de las cosas que la iglesia es una familia. Es un lugar donde alguien llega y de inmediato es adoptado, abrazado como parte de la familia. Seas cristiano o no, te invitamos a ser parte de todo esto. Te amamos, obviamente, en tu caminar espiritual hasta que llegues a darte cuenta de tu necesidad de Cristo, ¿no? Pero eso no significa que, obviamente, no eres parte de la iglesia
espiritual, diríamos, pero eres parte de esta comunidad de fe. El que en cualquier punto de su vida, de acuerdo a tu fe, tú sigues siendo parte de este grupo. Y pues creo que el poder abrazar a la gente de esa manera y tener una postura de abrir las manos y decir, ven, es exactamente lo que Jesús hacía. Jesús iba, se juntaba con los que los demás dirían, con esto no te deberías de juntar, pero hey, vengan y son parte de la iglesia. Creo que el estar próximo, conocer y escuchar las historias de personas que están lejos, creo que eso es una ayuda muy, muy grande. La otra es que la iglesia en realidad siempre debería de estar de dar la palabra de Dios o lo que Dios piensa en cuanto a lo que está sucediendo en nuestro mundo. La gente obviamente va a venir a la iglesia el domingo y si le das un sermón acerca de las finanzas o del matrimonio, en momentos donde está pensando de guerra, pues la pregunta sería, ¿qué es lo que Dios piensa acerca de esto? De esta situación que tiene todo que ver con mi vida, que tiene el poder de cambiar todo mi corazón, toda mi vida, mi familia, mis finanzas, mi todo. ¿Qué es lo que Dios piensa acerca de esto? Entonces le podemos dar cualquier sermón en cuanto a algo tangente, que obviamente es importante, pero la iglesia tiene el poder de hablar directamente acerca de la problemática que la comunidad está confrontando en ese momento. Entonces, el poder hablar acerca de la inmigración, cuando la gente está sintiendo que su estatus como inmigrante, pues es lo que está causando el problema. Entonces, el hablar, ¿qué piensa Dios acerca de eso? Y no nada más de eso, sino darte pasos prácticos como inmigrante de qué hacer. Entonces, cada semana ahora mismo estamos en medio de un tiempo de ayuno y oración precisamente por esto. Estamos orando por esto, estamos teniendo reuniones. Ahora mismo acabamos de cambiar nuestras reuniones en persona a Zoom porque pues gente está sintiendo, bueno, no quiero estar en la calle, tal vez eso pueda ser, o el mismo caminar, salir a la calle, eso puede traerme problemas. Tal vez los agentes de inmigración están esperando a ver a gente en la calle y sobre todo cuando hay un grupito más o menos grande, pues entonces ahí van más rápido. Y bueno, esta semana pasada a mí me impactó muchísimo que muchas iglesias de todo Chicago y pastores, líderes, amigos me llamaron a mí y obviamente a otras personas en la congregación diciendo estoy orando por ti. Cuando el día en que el nuevo presidente tomó posesión de su cargo, mandé una nota a diferentes amigos diciéndoles, hey, ¿podrías enviar un video de 1 o 2 minutos, no más de 2 minutos, para poner en el chat de nuestra congregación de WhatsApp? Y de inmediato empecé a recibir, creo que hasta ahora llevo como 35 diferentes videos de diferentes pastores, hablen español o no, que están diciendo, hey, tengo una palabra de ánimo y de amor para la congregación y la comunidad en la villita. Siento que el sábado pasado tuvimos una reunión de oración junto con una organización que se llama World Relief y otra organización de oración que se llama Red de Oración, y nos reunimos aquí en nuestro edificio. Llegaron un montón de iglesias de todas partes, blancos, asiáticos, afroamericanos, gente simplemente diciendo, estamos contigo en tu miedo y tu dolor. Y creo que eso me ha traído muchísima esperanza. ¿Crees que hay un mensaje también para esa otra iglesia que no es inmigrante, que no es su problema, no es su temor con dolor, y que muchas veces permanece silenciosa o peor aún, endorsa este tipo de ideas anti-inmigrantes, olvidándose del mandato bíblico, ¿no? ¿Crees que hay algún mensaje para ellos o nos hemos dado por vencidos? No hay solución por ese lado. ¿Sabes qué interesante que Jesús empieza su ministerio en Mateo con las bienaventuranzas? Sí. Y pues sus primeras palabras, desde el principio Jesús va Pone el mundo patas para arriba. Bienaventurados los pobres. Eso no es lo que nadie piensa. No. Bienaventurados los que lloran. Así bienaventurados los mansos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de que haya justicia en nuestro mundo. Bueno, esos no son los bienaventurados, los bendecidos en nuestro mundo, ¿no? Así es. Sí, pone el mundo de cabeza. Y creo que es interesante que en medio del miedo la iglesia como que desarrolla un fuego fresco.
y nuevo y una pasión fresca. En el capítulo 4 de Hechos, los discípulos están siendo perseguidos, salen y de inmediato lo primero que hacen es orar. Y sus palabras son estas: mira, Señor, considera sus amenazas. Y lo que no dicen es, y dales un golpe en la cabeza. Y nos dice, considera sus amenazas y danos un doble poder. Ya, de nuevo, me gusta esa palabra, de nuevo. Sí. Ya. Es una palabra de no mucho uso en español, ¿no? Pero esta energía, valor renovado, ¿verdad? De hacer las cosas. Sí. Y creo que la iglesia que experimenta el dolor también al mismo tiempo experimenta como una gracia dulce de parte de su Señor. Me gusta que en ese momento dice la palabra de Dios que el lugar donde estaban tembló. Y de verdad que no entiendo eso, pero lo que a mí me diría es que el Señor acaba de poner su dedo y acaba de firmar diciendo amén. Yo estoy totalmente con esas oraciones, totalmente. Y hay algo cataclísmico ahí. Las cosas no pueden seguir como antes. Sí, algo tiene que cambiar. Ya. Creo que la iglesia que está sintiendo el dolor, la iglesia que está fuera del dolor, tiene que recordar que este es el Jesús que entró dentro de nuestro dolor. Y también creo que sobre todo en la problemática aquí en Estados Unidos, yo diría una cosa: hay como un sentir grande en Estados Unidos de nacionalismo, de que somos Estados Unidos. Uno de los dichos más comunes en Estados Unidos es "We are number one, USA", ¿no? Somos el número uno, USA. Y creo que nos tenemos que recordar que si es que somos americanos primero y cristianos segundo, o si somos cristianos primero y todo lo demás que somos es subserviente a eso, ¿no? En realidad soy seguidor de Cristo. Y eso define categóricamente todo lo demás. Todo lo demás. Es interesante que yo siempre le recuerdo a la gente, decimos cristianos, no decimos moseánicos, o sea, no seguimos a Moisés. Mosaicos, no seguimos a Moisés, no seguimos al rey David, no seguimos a Pablo, no seguimos a Pedro. O sea, todas esas teologías obviamente son poderosas, importantes, pero seguimos a Cristo. Entonces el punto de referencia de todo es Cristo. Lo que dijo Pablo, lo que dijo Moisés, y lo que hizo David, y lo que hizo, es todo esto subserviente a Cristo. Entonces no empezamos nuestras teologías con otros lados, sino empezamos siempre con Cristo. Y decimos, ok, como soy cristiano, lo más claro, ¿qué es lo que Cristo haría? ¿Cómo lo haría? Porque Cristo es la revelación más clara del corazón de Dios, ¿no? ¿Y cómo eso aliviaría entonces el temor con dolor? Hay una fuerte palabra profética ahí para aquellos que están experimentando temor con dolor. ¿Cómo esa centralidad de Cristo responde a su situación? Oye, yo diría dos cosas bien breves. Uno es la encarnación. Cristo vino y entró junto con nosotros en nuestro mundo para servirlo todo. Y creo que cuando el Salmo 23 dice, aunque baje en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás ahí. Creo que Cristo es el cumplimiento de esa promesa, ¿no? Él está con nosotros en una manera verdadera y una manera real. No se quedó en el cielo para observar y darnos instrucciones, sino que vino y entró dentro de nuestro dolor. Creo que esa es la respuesta más profunda y más poderosa del dolor en nuestro mundo. ¿Cómo explicamos el dolor? Bueno, la Biblia no se interesa tanto en explicar el dolor y la maldad, sino que dice, Él entró dentro de la maldad junto con nosotros, está aquí. No nada más sufrió la maldad, sino está caminando junto con nosotros en medio de todas las injusticias, y Él va a hacer un día, las injusticias las va a tornar en justicia, va a traer juicio de todo eso. Lo segundo que yo diría, me interesan mucho las palabras que dijo Jesús en Lucas capítulo 12, sus ovejas, ¿no? Diríamos su rebaño, le dice esto, mi pequeño rebaño, le dice, no tengan miedo, pequeño rebaño, no tengan ansiedad.
Siempre regreso al Salmo 23, es el salmo que, ¿no? Ahí me voy todo el tiempo. Empieza diciendo, si el Señor es mi pastor, ¿por qué vivo en ansiedad, no? ¿Por qué mi corazón está en ansiedad? Lo dice de una manera positiva, diciendo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Es una afirmación de fe, no ansiedad, no miedo. ¿Por qué? Pues obviamente porque Él está conmigo, es mi pastor, me está cuidando. Al pueblo de Dios tenemos que saber que somos su pequeño rebaño. Dice, no tengan miedo, mi pequeño rebaño, porque a su Padre Celestial le complace, le ha complacido y le complacerá darles todo su reino. Y su reino significa, es el rey. El rey invita diciendo, todo mi reino es tuyo. Es como un rey diciendo, abran las puertas, las compuertas y todo mi reinado y todo mi poder, toda mi cabalgadura, todas mis riquezas, todo mi estatus, todo. Y siento que esas palabras son palabras muy similares a el Salmo 23. El Señor está conmigo. Su vara y tu callado me infunde aliento. Creo que estos son momentos para la iglesia de entrar en un nuevo sentir de su cuidado sobre nosotros, ¿no? Nada ni nadie, decía el apóstol Pablo, nos podrá separar del amor de nuestro pastor. Tenemos la oportunidad de poder vivir para Cristo, enamorarnos de Él, y el dolor tiende a ser una puerta a conocerlo muchísimo mejor. Y queremos invitarte a que explores más del Evangelio que le quita el temor al barrio y que responde a muchas de estas realidades sociales que vivimos cada día. Suscríbete a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Búscalo y descárgalo como Entre Amigos con Gerson García. En Apple, Google y Spotify encontrarás además enlaces a algunos de los recursos que hemos mencionado en nuestra conversación. Podrás dejar tus comentarios y también encontrar en nuestros archivos otros temas que pudieran interesarte. Queremos pedirte de todo corazón que compartas en tus redes sociales este tiempo juntos, estas conversaciones, que invites a otros a ser parte de este momento entre amigos. Nos haces un gran favor al compartirnos en tus redes sociales y suscribirte regularmente a nuestros canales. Agradecemos muchísimo a nuestros equipos técnicos en México y Estados Unidos que hagan posible que esta conversación llegue hasta ti. Nuestra gratitud también para Luis Francisco Amador, Pastor Paco. Gracias por darnos de tu tiempo. Y muchísimas gracias y un saludo a todos los que escuchan. El Señor les ama. Amén. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre Amigos con Gerson García es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.